Buenos días, diputados, consejero. ¿Cree que los sindicatos docentes tienen que dictar o dirigir la política lingüística del Gobierno? Gracias. Señor Vera, tiene la palabra. Gràcies, senyor president. Senyora Cañadas, la política en matèria educativa la dicta el govern de les Illes Balears d'acord amb la normativa actual. Això sí, qualsevol mesura que afecti la comunitat educativa serà objecte d'estudi i d'informació a les diferents meses d'ensenyament, ja que així ens ho marca la normativa actual. Moltes gràcies. Señora Cañadas, tiene la palabra. Gracias, presidente. El sindicato docente UOP obtuvo 714 votos, solo un 4,8% de los sufragios de los docentes censados en las últimas elecciones sindicales celebradas en diciembre de 2022. Aún así, a pesar de su escasa representatividad, este sindicato se ha apropiado de la voz de la comunidad educativa. Dice hablar en su nombre y en su nombre nos dice que digan lo que digan los directores de centro, digan lo que digan las familias y digan lo que diga la voluntad divina, el Gobierno tiene que retirar el plan piloto voluntario de elección de lengua. Pero es que, además, este sindicato afirma, sin pelos en la lengua, que no es pernicioso que los maestros manifiesten sus opiniones políticas delante de los alumnos. Luego viene la izquierda en una PNL o en una moción a decir que los profesores no adoctrinan. Es más, se permite interpelar como sindicato, repito, como sindicato, no como ciudadanos individuales, a un diputado e insultar a nuestra formación política. Incluso a usted le critica una postal navideña porque entiende que debe guardar una neutralidad religiosa, ignorando que España es un Estado aconfesional pero no laico. Se trata de un sindicato un tanto peculiar, ciertamente. La UOP se fundó durante la revuelta contra el TIL por parte de dos profesores que recuerdan aquella pareja entrañable de payesos vestits a l'ample que se pasejaban a una somareta, que formaban el lobby por la independencia, un lobby que, además de insultar y verter odio a raudales desde su web a socialistas, populares e incluso a los pesemeros, fueron los inventores de aquel barco de rejilla con el que proponían enviar de vuelta a los forasters a la península. Uno de ellos, ya jubilado, formaba parte hasta hace poco del Consell de la República del prófugo Puigdemont. Con este currículum comprenderá usted que tenga algunas dudas respecto a la integridad de este sindicato, que se extralimita en sus funciones sindicales, defiende el derecho a hacer política ante los alumnos, interpela directamente a una diputada, habla en nombre de la comunidad educativa suplantándola, pretende dictar una competencia del Gobierno como es la política lingüística. Un sindicato no puede hacer nada de esto. Merecen una denuncia en inspección educativa y que usted, señor Vera, le reprobara en la próxima mesa sectorial con los sindicatos. Muchas gracias. Señor Vera, tiene la palabra. Gràcies, senyor president. Senyora Cañadas, aquest govern sempre compleix els seus acords i, evidentment, complirem el que han pactat els dos grups parlamentaris. L'acord en el qual arribàrem les dues formacions polítiques per posar en marxa un pla pilot de llengua és la línia que ens hem marcat de feina. D'aquesta manera, els eixos principals d'aquest pla ja estan marcats amb aquest acord. Però ha d'entendre vostè que la Conselleria d'Educació i Universitats té arrelat en el seu esperit el debat i el consens i la seva política és la de consultar la comunitat educativa sempre i en tot moment sobre la gestió que fa la Conselleria. Les nostres decisions són preses sempre després de la consulta tant amb sindicats, directors, famílies o alumnes, entre d'altres. Volem escoltar totes les opinions perquè sabem que és la manera per poder prendre la millor de les opcions en tot moment i sobretot volem respectar les opinions diferents que hi pugui haver. Sempre ho he dit, pensar diferent i en respecte ha de ser la base de la convivència. També li vull repetir el que vaig dir a la Comissió d'Educació quan vaig presentar les línies mestres d'aquest pla. Vull donar les gràcies a la seva formació política per la disponibilitat que han tingut per arribar a un acord i consensuar aquest pla. Un consens del qual altres formacions polítiques fugen o que, com he dit, no entenen. Consensuar és parlar i acordar, i això és la base del parlamentarisme. Per això vos vull agrair la feina feta i la voluntat que heu demostrat per arribar a un acord. Moltes gràcies.